Ok, BTS ha realizado finalmente su gran regreso con Arirang y como era de esperar, el álbum ha roto muchos récords y hasta el momento ha tenido un buen desempeño en las ventas. En el chart global de Spotify debutó con 110 millones de streams, convirtiéndose en el álbum de K-pop más reproducido en la historia de Spotify y en el álbum más reproducido en un solo día en 2026. También batió el récord de más reproducciones en streaming en el primer día para un álbum pop de un grupo en la historia de Apple Music y también lograron el mayor debut en streaming en su primer día en la historia de Amazon Music para un álbum de K-pop en menos de un día. En Corea, todas las canciones del álbum debutaron dentro del top 50 de Melon y han ganado el primer puesto en 2 programas de música en los que han sido nominados. En cuanto a ventas, en Corea se reportó que en menos de 10 minutos se vendieron más de 1 millón de copias del álbum y al finalizar el día obtuvieron su mayor primer día de ventas con casi 4 millones de álbumes vendidos. Según Oricon, en Japón vendieron la primera semana más de 500.000 copias, mientras que, por otra parte, en YouTube, el video musical de Swim, el tema principal del álbum, obtuvo más de 33 millones de vistas y casi 5 millones de likes en sus primeras 24 horas, y al parecer se planea subir más videos musicales para otras canciones del álbum. La transmisión del concierto del comeback en Netflix, según la misma plataforma, tuvo casi 19 millones de viewers, alcanzó el puesto número 1 en el top 10 de series de televisión de Netflix en más de 70 países y debutó en el puesto número 1 del top 10 Global No English Shows de Netflix con 13.1 millones de visualizaciones en tan solo un día de seguimiento. En cuanto a la crítica por parte de los fans, ha tenido una acogida mixta. A algunos les gustó y dicen que es de los mejores álbumes del grupo, pero otros afirman lo contrario, aunque también creo que se deben de tener en cuenta declaraciones de antifans como estas. Mientras que la crítica de la prensa ha sido bastante positiva, como Rolling Stone, NME, The Guardian, entre otros, aunque también con algunas excepciones como Pitchfork, cuyo crítico calificó el álbum con 5.3 sobre 10. Y aunque respeto que hayan personas a las que no les haya gustado el álbum, y claro que están en todo su derecho de decirlo, personalmente no sé qué tan imparcial y objetivo fue este crítico en específico cuando ha demostrado que simplemente no le gusta BTS y su comportamiento y palabras parecen de un usuario tóxico promedio de Twitter. Pero en fin, comencemos con lo realmente importante. Primero que todo, ¿qué es Arirang? Arirang es el nombre de la canción folclórica más popular y querida de Corea, considerada casi un himno nacional no oficial. Ha sido cantada a través de generaciones y existen alrededor de 3.600 variaciones en unas 60 versiones diferentes, con letras que cambian de una región a otra. Es difícil darle un solo significado a la palabra Arirang, ya que esta fue creada hace muchos años, por lo que incluso en Corea existen muchas teorías sobre su significado. Algunas personas dicen que se refiere a un ser querido, otros que está relacionado con la religión, que se relaciona con una figura histórica, otras personas dicen que tal vez proviene de un idioma extranjero y también dicen que es una palabra que representa el dolor de la separación, la añoranza, pero también la esperanza de reunirse. A lo largo de la historia, especialmente durante la ocupación japonesa, Arirang se convirtió en un emblema de la identidad coreana y de resistencia. También es un motivo popular e inspiración en diversas formas de arte y medios, incluyendo cine, musicales, dramas, danza y literatura. Y como es una canción que se puede adaptar con facilidad, se ve por todas partes, desde estadios deportivos hasta en canciones modernas. Pero quiero que se queden especialmente con que Arirang es el dolor de la separación, la añoranza, pero también la esperanza de reunirse, porque es de la forma en la que se incluye en este disco. Este álbum es la representación de ese momento tan ansiado de reunión entre BTS y ARMY, además de que las canciones plasman momentos y pensamientos que los integrantes han experimentado estos últimos años, y te lo explicaré todo ahora. Pero antes, aclaro que toda esta información a continuación es en base a algunas cosas que han dicho los mismos integrantes del grupo respecto a las canciones, interpretaciones de los fans y, por supuesto, mi interpretación. Body to Body es la canción con la que abre el disco, combina influencias de rap y ritmos energéticos con toques de folclore tradicional. Algo que muchas veces han dicho los integrantes de BTS es que lo que más les gusta es actuar en los conciertos, por lo que esta canción habla de la conexión que quieren volver a tener con sus fans al momento de volver a estar todos juntos en el escenario. La letra habla de cómo ellos quieren volver a sentirse realmente cerca de ARMY mientras cantan y solo se dejan llevar por el momento de volver a estar todos juntos en el mismo lugar después de tanto tiempo. Esta canción marca el fin de la separación y el inicio de la reconexión con la música, el escenario y sus fans que estuvieron
esperando todo este tiempo. La versión de Arirang que utilizaron se llama Yeonji Arirang, la más conocida en Corea, cuya letra dice: alguien está subiendo una colina, y las colinas representan las pruebas y dificultades de la vida. Las siguientes líneas se traducirían más o menos como: mi amor o mi amado que me deja y se va, y no llegarás ni a los 4 kilómetros antes de que empiecen a doler los pies. Básicamente es una súplica desesperada, algo así como: espero que no puedas irte muy lejos para que tengas que volver a mí tarde o temprano. A simple vista, la inclusión de aquella versión de Arirang podría no tener mucho sentido, pero aquí va mi interpretación. Yeonji Arirang encapsula un tipo de conexión humana basada en el anhelo profundo, la lealtad y la esperanza de un reencuentro. Habla de un vínculo tan fuerte que incluso en la separación se desea el bienestar del otro, aunque sea para que regrese. Es un amor que resiste el tiempo y las dificultades. Body to Body busca una conexión humana inmediata y eufórica. La de compartir un espacio y una alegría colectiva, es la reunión de muchas almas en un solo momento de pura energía. Y la relación podría ser que BTS, al incluir una referencia al Arirang en su canción, no solo rinde homenaje a su herencia cultural, sino que también trae el espíritu atemporal de la conexión coreana al presente. Es como decir, la forma en que nos conectamos, el anhelo que sentimos por la unidad, viene de una historia profunda, y hoy, en este momento, lo estamos viviendo de una manera nueva, pero con la misma intensidad. La parte de Yeonji Arirang que dice algo así como: mi amado que me deja, no llegarás lejos antes de que te duelan los pies, habla de la pena de la separación y un deseo desesperado de que esa persona regrese, casi prediciendo la dificultad de la soledad. Body to Body parece ser la antítesis y la solución a esa pena. Es el reencuentro o la celebración de no estar solo, de estar todos juntos y seguir adelante. La canción de BTS podría ser ese momento de pura conexión que cura el dolor de la soledad que Arirang describe. Ambas canciones, a su manera, ofrecen una forma de catarsis. El Arirang lo hace a través de la expresión de la pena, el lamento y la esperanza en la adversidad. Body to Body lo hace a través de la liberación de energía, la danza, el canto y la unión. Es una forma moderna de liberarse de las cargas. Y también, de hecho, las letras de las versiones de Arirang, incluso esta, a menudo encapsulan el espíritu del Han, la temática recurrente de la separación, el anhelo por un amor u un hogar perdidos, la injusticia y las dificultades de la vida, se alinea directamente con los sentimientos de penas, resentimiento y añoranza que define el Han. Arirang no solo expresa el Han individual, sino que también es un poderoso vehículo para el Han colectivo. Cuando se canta, la melodía y las letras resuenan con las experiencias compartidas de las dificultades históricas y personales, creando un sentido de unidad y comprensión mutua entre los coreanos. Y de cierta forma creo que también esto es algo que quieren reflejar con Body to Body, porque creo que BTS son de esos artistas con cuyas canciones sus fans conectan mucho, especialmente en los conciertos, y como ya dije, con esta canción les invitan a sus fans a reconectar de nuevo con ellos y a disfrutar del álbum y de su música, y obviamente también en los conciertos cuando comiencen su gira mundial. Aquí Clau Editora. Recomiendo mucho ver este video de un coreano explicando Body to Body y otras canciones del álbum en coreano, porque también me parece una muy buena explicación y me hizo darme cuenta de muchas otras cosas en las que no me había fijado como una persona no coreana, y de hecho, específicamente respecto a Body to Body, Suga también habla sobre la referencia a la canción Hand in Hand en este video de Hot Ones. Watch this beat going hooligan. Hooligan es una canción con un estilo de pop alternativo con una fuerte presencia de ritmos de batería pesados. La canción resalta por su energía concepciones de rap intenso dominadas por la rap line, que a mí personalmente eso me recordó a sus primeros álbumes, cuando la rap line dominaba prácticamente toda la discografía. El término hooligan, que originalmente se asocia a aficionados del fútbol con comportamiento violento, agresivo y vandálico, en esta canción no alude a la violencia, sino que a una actitud libre, audaz y llena de pasión, reflejando la búsqueda de identidad y autenticidad en el viaje personal. Algunos fans creen que es una celebración del caos creativo y la individualidad, y que también BTS estaría haciendo alusión a su época debut donde eran rebeldes y no temían decir lo que pensaban.
De forma superficial se entiende que la letra habla sobre soltarse y dejarse llevar, pero la referencia a Chopin Script, una técnica de producción musical que ralentiza y distorsiona el audio, indica que el sonido es tan intenso que está llegando a los límites de lo que se espera y parece que realizan una confiada declaración de intenciones. En el verso de Suga y el puente de RM dicen, mostrando que están en la cima. RM en el puente de la canción refuerza esto con que se puede interpretar como que son tan grandes que necesitarán algo aún más grande para contenerlos, o que ellos mismos van a limpiar el desorden de la industria, o simplemente que su impacto es inmenso. Y en reafirman su liderazgo y ambición, mientras que con frases como subrayan su alcance mundial y su deseo de dejar una huella imborrable en la escena musical. Aunque también creo que se le podría dar otra lectura a la canción. Podría ser en parte una respuesta a una declaración dirigida a los haters o a quienes los critican. Esta línea en el verso de Suga significa golpear y romper. Si bien puede referirse a romper la pista de baile, también puede interpretarse como romper barreras, romper expectativas y destruir críticas. En la línea, esto puede ser una respuesta directa a quienes intentan controlarlos o imponerles normas, declarando que están fuera de control, pero de una manera celebrativa, no destructiva. Es como una afirmación de su autonomía artística y personal. Y, con baile de cabeza, podría hacer referencia al Sangmo Nori, una representación folclórica tradicional coreana, donde los bailarines usan un sombrero especial llamado Sangmo, equipado con largas cintas o plumas, para crear figuras fluidas en el aire girando la cabeza. En la canción se samplea el tema Jansequin de Michel Magny, una pieza instrumental que es parte de la banda sonora de la película francesa de 1962, Un mono en invierno. El título de la canción hace referencia al río Yangtze, que es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, completamente dentro de China. En la película, el personaje de Albert Quentin es un hombre que, después de una juventud aventurera en el río Yangtze, lleva una vida tranquila. La música evoca esa juventud y las experiencias vividas en China. Personalmente, encuentro paralelismos en ambas canciones. Jansequin fue creada para evocar una atmósfera oriental desde una perspectiva occidental en los años 60. Utiliza elementos musicales que en aquel entonces sonaban exóticos y quizás un poco misteriosos para el público europeo. Y la línea en Hooligan podría resonar con el sonido exótico o inusual del sample, que para algunos oyentes occidentales quizás sigue siendo grosero o brusco en el sentido de ser diferente o disruptivo. Michel Magny usaba el Jansequin para crear un ambiente particular, quizás rompiendo con los sonidos más comunes que de las bandas sonoras francesas de la época al traer un toque oriental. BTS, al usar este sample antiguo y con esa carga cultural, está haciendo algo similar, rompiendo con las expectativas de lo que debería sonar el K-pop moderno. Es una forma de ser rebelde o hooligan en la producción musical, tomando un elemento inesperado y transformándolo en algo propio. Este sample podría ser el corazón de ese ritmo rebelde y fuera de control que menciona la letra. También Jansequin evoca viajes, aventura y la inmensidad de un río que atraviesa una vasta tierra. Y BTS es un grupo que ha conquistado el mundo llevando su música de Corea a todos los rincones del mundo. La canción Hooligan habla de ser internacional y hacer algo inolvidable. Usar un sample que ya de por sí connotaba viajes y exploraciones lejanas refuerza la narrativa de BTS como exploradores y conquistadores de fronteras culturales y geográficas a través de su música. En resumen, personalmente, creo que el sample de Jansequin no es solo un adorno musical en Hooligan, sirve como una capa de profundidad cultural e histórica complementando los temas de disrupción, fuerza, desafío a las expectativas y alcance global de BTS. Es una forma inteligente y creativa de entrelazar la tradición con la modernidad y la cultura de una manera que refuerza el mensaje de hooligan y rompedor de la canción. Aquí de nuevo Clau Editora.
Ya ha salido el video musical de la canción y es buenísimo. Y también, los fans han encontrado paralelismos visuales con diferentes videos musicales viejitos del grupo, y también especialmente su canción debut, No More Dream. Y como dato de color, al parecer esta parte en el MV donde la modelo Suyu realiza como un baile con las espadas está inspirada en, valga la redundancia, diferentes tipos de bailes tradicionales con espada en Corea del Sur, aunque dicen que específicamente en la danza, Jinju-jeomu, una danza tradicional de espadas realizada por mujeres y que está calificada como Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial de Corea del Sur desde 1967, aunque también podría ser una referencia al Haedong-gomdo, un arte marcial enfocado en combate real, que incorpora movimientos fluidos y artísticos que a menudo se exhiben en forma de danza. Aliens es una canción de hip hop y rap con elementos de trap y pop que le dan un estilo rítmico y futurista. Esta canción se puede interpretar de dos diferentes formas. En primer lugar, BTS utiliza la palabra aliens para subrayar que no encajan en los moldes convencionales de la industria musical, posicionándose como pioneros que llegaron a cambiar las reglas. Pero por otra parte, también estarían mostrando sus sentimientos cuando fueron los primeros en llegar a premios internacionales sintiéndose como aliens, un lugar donde todos los miraban y se sentían observados por ser diferentes, pero demostrando su dominio en la industria musical. Por lo que sí, es una canción que habla sobre el cómo se sintieron la primera vez que ingresaron en el mercado estadounidense y de todo el racismo por el que pasaron, que no me voy a explayar en todo eso ahorita, pero les invito a investigarlo por su propia cuenta porque fue algo muy injusto y de lo que incluso hablaron en su libro y por lo que también fueron a hablar con el presidente de aquel país cuando los crímenes contra los asiáticos empeoraron debido a cierto virus. Incluso hablan un poco sobre esto en su declaración contra el odio a los asiáticos. Pero de nuevo, regresando a Aliens, aquí les va mi explicación. Esta frase cobra un significado muy directo en el contexto del racismo y la xenofobia. No solo son diferentes por su talento o estilo, sino por su origen étnico, su idioma y su cultura. En un mercado dominado por lo occidental, se les veía como alienígenas, en el sentido más literal de la palabra, forasteros en un sistema que no estaba diseñado para ellos. Aquí, civiles podría referirse a la industria musical estadounidense establecida, a los medios de comunicación o incluso a parte del público que inicialmente los miraba con escepticismo o desdén. La envidia podría ser una forma irónica de describir la resistencia o el rechazo que enfrentaron, transformándolo en una expresión de su triunfo. Esta línea puede ser un desafío directo al racismo y a la ignorancia. Es como decir, no somos menos por ser de Corea, de hecho somos tan buenos o mejores que ustedes, y si no lo entienden es su problema. Mírenos y aprendan de nuestro éxito. Reafirma que su otredad es su fuerza, no una debilidad. Esta es la parte más clara de la canción que aborda el racismo. La referencia cultural de quitarse los zapatos antes de entrar en una casa coreana es un símbolo de respeto. Al exigirlo a otros están diciendo, si quieren interactuar con nosotros, si quieren disfrutar de nuestra cultura y nuestra música, háganlo con respeto y sin prejuicios. No toleraremos la falta de educación o el descaro. Es una forma de establecer sus términos y exigir dignidad. Esta línea, que celebra su origen coreano del este y su ascenso, se vuelve mucho más significativa y se interpreta como una respuesta a la infravaloración por ser asiáticos. Es una afirmación orgullosa de su identidad y del poder de su cultura que, a pesar de las barreras, ha logrado salir y brillar. El rap de RM en el verso 2 dice: esto se siente como un grito de victoria después de años de luchar por el reconocimiento. Esto es un desafío directo a los que intentaron detenerlos con el odio y el racismo. La frase "desearles la fealdad" puede referirse a desear que la maldad que emana de ellos se les devuelva o que su fealdad interior se manifieste.
Esta frase es una crítica mordaz a la incredulidad y a la sorpresa, quizás teñida de racismo, de la industria y los medios occidentales que no podían creer el nivel de su éxito, como si fuera algo imposible para un grupo asiático. Y no olvidemos la referencia a Kim Woo en la canción, un líder político coreano fundamental en la lucha por la independencia de Corea contra la ocupación japonesa. Su nombre es sinónimo de patriotismo, resistencia inquebrantable y un profundo amor por Corea y su pueblo, por lo que si interpretamos Aliens como la experiencia de BTS enfrentando el racismo y la infravaloración en el mercado global, especialmente en el occidental, la mención de Kim Woo es poderosa. BTS, como artistas coreanos que conquistan un escenario global, se encuentran a su manera continuando una lucha por el reconocimiento y el respeto de la identidad coreana. No es una lucha armada como la de Kim Woo, pero es una batalla cultural y de visibilidad. Al decir RM no solo está disculpándose hipotéticamente por la necesidad de hablar de negocios en inglés, que podría verse como una asimilación cultural, sino que está invocando el espíritu de resistencia de Kim Woo. Es como si preguntara: Maestro Kim Woo, usted que luchó por la dignidad de nuestra nación, ¿qué sentiría al vernos ahora enfrentando estos nuevos desafíos y prejuicios, pero aún así llevando el nombre de Corea al mundo? Es un orgulloso reconocimiento de su herencia coreana y de que, a pesar de los desafíos, la cultura coreana sigue prosperando y teniendo un impacto. La mención de Kim Woo junto con la línea muestra una gran autoconciencia. BTS es consciente de las expectativas y los prejuicios, pero eligen honrar su identidad. No están pidiendo permiso para ser exitosos o para ser coreanos, están afirmando su derecho a hacerlo y a ser reconocidos por ello. Y de que pues aún solo un integrante sabiendo inglés pudieron tener mucho éxito global. FIRE o FIRE, que podría ser una abreviación de For Your Attention o una referencia fonética a Fire, una canción de los anteriores discos de BTS, es una canción del género Hyper Jersey Club que se caracteriza por sus intensos bajos, ritmo acelerado y un sonido futurista diseñado para discotecas. A mí personalmente me gustó el ritmo de la canción, pero la verdad pues no tiene un mensaje muy profundo. Básicamente la canción habla sobre enfocarse en vivir con pasión y superación constante. Las referencias al rey del pop con Thriller de Michael Jackson y a Baby Kiss Me One More Time de la princesa del pop Britney Spears no solo sirven para establecer un ambiente de club y de baile, sino que también conectan con iconos de la cultura pop que son sinónimo de éxito, energía y movimientos legendarios. Ellos mismos han dicho que es una canción que incluyeron para divertirse junto a los fans en el escenario y ya. Y pues eso no tiene nada de malo, personalmente me encanta el inicio y por alguna razón me dio vibes a como canciones de K-pop de la vieja escuela, aunque igual y solo es mi impresión. Y también como observación personal creo que utilizaron como sample en la intro de la canción el inicio de Thriller de Michael Jackson. Y también hicieron referencia a él con esos como jadeos en algunas partes de la canción, ya que ese era un recurso vocal que Michael solía utilizar bastante y de cierta forma le daba un sello personal a sus canciones. Yeah, pull up, measure, blah, we gon' knock. 2.0 es una canción de hip hop y trap, una propuesta experimental que mezcla bases de trap con un sonido moderno y con un estribillo pegadizo. 2.0 indica dejar atrás el pasado para evolucionar y seguir adelante, celebrando la trayectoria de BTS estos años mientras miran a un futuro más maduro como grupo. Esta canción marca oficialmente que están listos para seguir adelante, pero sin olvidar sus inicios como grupo, y esto se ve reflejado en el estilo hip hop con base trap en la canción, ritmos que también fueron utilizados en su canción debut No More Dream. El título 2.0 ya lo dice todo, son una versión actualizada, mejorada y más potente de sí mismos. Las frases "me siento como si fuera completamente nuevo" después de la actualización "hicimos historia otra vez" refuerza la idea de un renacimiento o una reinvención exitosa. No solo han vuelto, sino que lo han hecho en su mejor forma. Y frases como son preguntas retóricas que desafían a cualquiera que intente compararse con ellos o criticarlos. Sugieren que es fácil hablar, pero muy difícil alcanzar su nivel de éxito y consistencia a lo largo del tiempo.
웃기기는 한데 사실 안 웃기지. Podría referirse a cómo ven los intentos de otros de imitarlos o superarlos. Quizás les cause una sonrisa, pero en el fondo saben que no están a su altura. La línea de J-Hope es una forma despectiva de referirse a aquellos que fracasaron o no pudieron mantener el ritmo, descartándolos como residuos. Ya veo por qué hicieron enojar a ciertos fandoms de K-pop. El precoro es muy directo. Es una advertencia a quienes intentaron tomar su lugar durante su ausencia o a quienes simplemente no los respetaron. Pero también creo que puede ser una respuesta o crítica hacia los medios de comunicación que etiquetan a otros grupos como los BTS 2.0. Los medios, especialmente en Occidente, a menudo buscan un siguiente o una versión mejorada de fenómenos exitosos. BTS ha sido un referente tan grande que, de manera recurrente, se ha intentado comparar a nuevos grupos, especialmente de K-pop, con ellos, a menudo usando la etiqueta de los BTS 2.0, los nuevos BTS o los sucesores de BTS. Al llamar a su canción 2.0, BTS toma el control de esa narrativa. Es como si dijera, la única versión 2.0 de BTS somos nosotros mismos. Están subvirtiendo la etiqueta y aplicándosela a su propia evolución, dejando claro que no hay sustitutos ni réplicas. El único BTS 2.0 es BTS, actualizado y mejorado por ellos mismos. Esto es un golpe directo a la tendencia de los medios de buscar un reemplazo o de intentar encasillar a otros grupos en la sombra de su éxito. La línea esta frase cobra un nuevo significado. Por un lado, puede referirse a la fugacidad del éxito en la industria musical, pero también podría ser una puya a los grupos que apenas empiezan y ya son etiquetados como 2.0 de alguien que lleva una década trabajando arduamente. Es como decir, ustedes apenas empiezan y ya les dan nuestro nombre, pero ¿conocen el verdadero valor de 10 años de esfuerzo y la trayectoria que implica? Si se ve desde esta perspectiva, amigo no solo se refiere a rivales, sino también a los medios que jugaron a la comparación. Es como decir, se divirtieron tratando de encontrar a nuestro sucesor o comparándonos con otros, pero aquí estamos de vuelta y venimos a reclamar lo que es nuestro legado. En mi opinión, esta canción es una muy inteligente crítica social a la industria musical y medios de comunicación, además de que me da todas las vibes de los Cyphers, Dan e incluso Mic Drop. Aquí otra vez Clau Editora. También ya salió el MV de esta canción, y de nuevo, está muy bueno. Y claramente homenajea la película surcoreana del 2003, Old Boy, del director Chang-wook Park, uno de los cineastas más aclamados y populares de aquel país. Old Boy es una película aclamada por su narrativa visceral, estilo visual único y un giro argumental impactante que redefinió el cine de venganza en su tiempo. Y aunque el tema principal de la película es la venganza, en realidad el video musical de BTS simboliza su regreso triunfal tras el encierro del servicio militar para recuperar su lugar en la cima, recreando la famosa escena del pasillo. El video celebra el cine coreano, representa la madurez artística del grupo y la lucha contra las dificultades de la industria. Pero personalmente recomiendo también ver el video de esta mujer que explique con muy buenos argumentos los paralelismos entre BTS y Old Boy. También recomiendo ver este video de esta mujer coreana. Y también, como dato de color, a algunas fans, la parte del ascensor al principio, en la que los integrantes de BTS interpretan de una forma cómica y caricaturesca a Gamster. Les recordó a cuando los mismos BTS parodiaban algunas de sus canciones, como por ejemplo, Spin Breaker y Blood, Sweat and Tears. Además de que algunos fans teorizan que las escenas del baño y ellos cambiándose en el ascensor podrían ser un guiño a cuando BTS iban a presentarse en los programas musicales en sus inicios y tenían que cambiarse y practicar en pasillos y baños.
porque no tenían su propio camerino o un lugar medianamente privado como otros grupos de K-pop. Y también encontraron paralelismos con el principio del video musical y el de No More Dream cuando se les presentan con sus nombres artísticos, con la diferencia de que en el MV de 2.0 son sus nombres en coreano. Y llegamos al número 29, la canción por la que más de uno probablemente reinició su celular o computador. En sí no es una canción, el sonido que se escucha en el track es la campana divina del rey Seondeok, también conocida como la campana Emil. Esta campana es el tesoro nacional número 29 de Corea del Sur y tiene más de 1200 años de historia, habiendo sido fundada en el año 701 después de Cristo. La inclusión de este sonido es un homenaje inicial y directo al patrimonio cultural coreano. BTS decidieron usar este antiguo artefacto para reconectar su música contemporánea con la rica historia de su país, destacando su identidad coreana a una audiencia global. Según explicó RM, líder de BTS, durante una transmisión en vivo, esta pista sirve como un limpiador de paladar sónico o un puente narrativo dentro del álbum. Marca una transición entre las canciones de alta energía en la primera mitad del álbum y las composiciones más introspectivas que le siguen, incluyendo el sencillo principal Swing. Su duración de 1 minuto con 37 segundos es exactamente lo que tarda el sonido de la campana en desvanecerse por completo, creando una pausa reflexiva y meditativa. Ahora sí, continuamos con Swing, el title track, una canción de pop alternativo con toques de pop R&B. En cuanto al apartado musical, en un inicio me sorprendió mucho la primera vez que hubiesen elegido este tipo de canción para su comeback, pero personalmente me gustó y sí creo que logra transmitir una vibra tranquila y emotiva. RM, el líder de BTS, explicó en un mensaje escondido en Spotify lo siguiente sobre Swim. 그 중에서도 타이틀곡 스윰은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래하는 곡입니다. 타이틀에서 표현하고자 했던 사랑은 단지 서로 간의 낭만적인 감정이라기보다는 밀려오는 파도를 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가면서 살아보겠다는 그런 의지인데요. 이 자체가 저희가 말하고 싶은 삶에 대한 사랑이 되겠습니다. 특히 이 곡이 지금 이 순간에도 각자의 자리에서 최선을 다해 살아가고 있는 모든 여러분께 진심으로 닿길 바라겠습니다. Y otros integrantes del grupo en otras entrevistas han dicho cosas parecidas. Jimin, por ejemplo, explicó que la canción es el presente del grupo, un puente entre sus historias pasadas y los sueños futuros, marcando un nuevo capítulo, mientras que Jungkook describió a Swing como una canción que lleva un mensaje sobre seguir adelante juntos en medio del cambio y la preocupación. Por lo que sí, más allá del significado romántico que se le puede dar a la canción, también los mismos chicos de BTS han dicho que no necesariamente tiene que ser así, y estoy totalmente de acuerdo. Además de que pienso que el video musical de Swim es una pieza muy rica en simbolismo. No se trata solo de un video bonito, sino de una narrativa visual profunda. El video musical está ambientado en un vasto océano, con escenas filmadas en la costa de Lisboa, Portugal. El agua en este contexto no es solo un elemento visual, representa las emociones, la incertidumbre, los desafíos y los cambios constantes en la vida y la carrera de BTS. La idea de nadar simboliza seguir adelante a pesar de un entorno impredecible. El barco, con el nombre del álbum, Ariran, simboliza su viaje colectivo, su unidad y el apoyo mutuo mientras atraviesan este nuevo capítulo. La actriz Lily Reinhardt es la protagonista del MV. Ella atraviesa distintos estados emocionales de melancolía, incertidumbre y lucha. Muchos fans y analistas interpretan que el personaje de Lily representa a ARMY o al público en general. BTS aparece junto a ella, no interviniendo directamente, sino apoyándola y guiándola silenciosamente en su proceso. Al final del video, ella se libera de un collar apretado y sonríe, simbolizando fuerza, liberación y el inicio de un nuevo viaje. Esto puede interpretarse también como el fandom liberándose de sus propias cargas al ver el regreso y el apoyo constante de BTS y embarcándose junto a ellos a este nuevo capítulo del grupo. También hay un juego fonético entre swim y este verbo coreano que significa descansar o tomar un respiro. Esto añade una tensión interesante, la necesidad de seguir adelante sin detenerse, pero también de encontrar momentos de pausa y recuperación en medio del movimiento constante. La letra misma habla de escapar de un mundo loco y encontrar un lugar donde respirar, buscando libertad y tranquilidad a través del acto de nadar, y nadar se convierte en una metáfora para superar las dificultades y amar la vida a su propio ritmo.
Pero regresando de nuevo a Lili Reinhart, la actriz del video, ella además de ser actriz y conocida por actuar en Riverdale, también es escritora y curiosamente tiene un libro titulado Lecciones de natación. Y puede que sea una coincidencia, pero tal vez debido a esto su elección de casting no fue aleatoria, sino una decisión artística y conceptual muy deliberada y significativa. Me explico. La canción y el video musical usan swim o nadar como una metáfora para navegar por la vida, superar desafíos, encontrar el camino y mantener la cabeza a flote en un mundo complejo. Que Lili Reinhart haya escrito un libro llamado Lecciones de natación alude directamente a la idea de aprender a gestionar las dificultades de la vida, a sobrevivir y prosperar emocionalmente. Su libro es una colección de poesía que explora temas como la ansiedad, la depresión, el amor, la pérdida y el descubrimiento de uno mismo. Su experiencia personal plasmada en su libro encaja perfectamente con el simbolismo que BTS busca transmitir en Swim, la idea de que la vida puede ser un océano turbulento y que necesitamos lecciones, es decir, experiencias, aprendizajes, resiliencia, entre muchas otras cosas, para poder nadar a través de ella. BTS ha hablado abiertamente de sus propias luchas con la ansiedad, la depresión y la salud mental, por lo que la narrativa de aprender a nadar en un océano de fama y expectativas es algo que resuena profundamente con su propia trayectoria, y la elección de una actriz que comparte y expresa públicamente esta misma metáfora a través de su arte, la poesía, crea una sinergia temática que enriquece la profundidad del video musical. No es solo que BTS esté cantando sobre ello, sino que la figura central del video trae consigo una historia personal y artística que valida y amplifica ese mensaje. En síntesis, a mi parecer, Swim tiene un mensaje de valentía y esperanza, invitando a encontrar refugio emocional para las personas que están pasando por situaciones complejas de su vida, haciendo una comparación entre el océano, la vida y nadar, la lucha constante por seguir adelante, aunque a veces sintamos que no podamos continuar. Y por cierto, no sé si solo es mi impresión o qué, pero la coreografía de Swim me recordó un poco a la de Spring Day, como que me dio esa misma vibe dramática y emotiva. Merry Go Round es una canción con influencia de pop psicodélico y electrónica. Es un tema profundamente introspectivo y melancólico que aborda la sensación de estar atrapado en una monotonía cotidiana. Refleja las luchas internas de una persona con la ansiedad, las expectativas y el cansancio existencial, incluso en medio del éxito. La metáfora central del carrusel, Merry Go Round, es poderosa, representa la sensación de estar en un bucle repetitivo y constante. Aunque te muevas, siempre vuelves al mismo lugar, incapaz de detenerte o de bajar, y esto puede aplicarse como por ejemplo a la rutina diaria. Como menciona Suga, la vida adulta puede sentirse como un carrusel o una rueda de hámster monótona y sin fin, a pesar de la madurez. Pero también aplica el ciclo de la fama. Para BTS podría ser el interminable ciclo de promociones, lanzamientos, giras y expectativas que, aunque emocionante, también puede ser agotador y alienante. De hecho, RM menciona esto en el más reciente documental del grupo en Netflix. Otras partes de la letra como expresan un profundo anhelo de liberación de una situación opresiva o de un estado emocional doloroso. La frase sugiere una vida llena de altibajos incontrolables, pero sin la emoción esperada. Es un viaje roto y agotador. Y cuando Suga canta, esto resalta la presión social de mantener una fachada de felicidad y éxito, escondiendo las luchas internas. Es la carga de las expectativas no solo de los demás, sino de uno mismo. Y la frase sugiere que están buscando respuestas o un camino, pero sin una dirección clara y sintiéndose perdidos. El verso de RM es particularmente oscuro. Esto describe un estado de agotamiento extremo, donde el sueño no trae alivio y la vida se siente como una muerte lenta o una existencia constante bajo la influencia de algo que te mantiene despierto pero agotado. La cafeína gigante. Frases como muestran la lucha interna con la sobrecarga mental y la dificultad de encontrar paz. J-Hope menciona:
Mi alma de niño está gritando. Esto puede interpretarse como la pérdida de la inocencia y la alegría pura que a menudo se asocia con un carrusel, contrastada con la dura realidad de la vida adulta o la vida en el lujo público. Y, por favor, saque a mi mamá, es un lamento infantil y vulnerable, un deseo de volver a un lugar de seguridad y alivio, lejos de las presiones. En resumen, Merry Go Round es una reflexión conmovedora sobre el cansancio que puede venir con el éxito y la adultez, la sensación de estar atrapado en ciclos repetitivos y la presión de mantener una imagen, mientras se lidia con el agotamiento mental y un profundo deseo de escapar. Es una canción que explora la soledad y la lucha interna que a menudo se esconden detrás de las sonrisas. Normal es una canción de pop alternativo con una introspección fascinante y algo sombría sobre las complejidades de la fama y la búsqueda de un sentido de normalidad cuando tu vida está lejos de serlo. La canción explora la dicotomía entre la vida pública y la privada, las expectativas externas y la realidad interna, y la constante presión de la industria. El coro es el eje central, los elementos como queroseno o dopamina inducido químicamente, fantasía y fama, odio y amor, son presentados como el ambiente habitual en el que viven. Lo que para el mundo exterior sería extremo o artificial, para ellos es simplemente normal. Esto resalta cómo la fama altera la percepción de la realidad. El queroseno es el combustible, algo que arde y mantiene el motor de la fama funcionando, mientras que la dopamina es la recompensa química, el subidón asociado al éxito, la admiración y la atención. Juntos sugieren una existencia impulsada por estímulos intensos, casi adictivos. Pero frases como revelan un profundo cansancio y confusión. A pesar de estar en la cima, hay momentos en los que desean escapar de todo. Desearían poder simplemente desconectarse de las exigencias constantes. El verso de Jimin aborda la dificultad de encontrar la autenticidad. El rojo y azul podrían representar extremos emocionales, pasión o ira versus tristeza o calma, o simplemente dos versiones de una historia, ninguna de las cuales es completamente verdadera. Esto refleja cómo la identidad de una figura pública es a menudo construida y reinterpretada por otros, perdiendo su propia esencia. La canción también habla sobre la presión de proyectar siempre una imagen perfecta. La frase Now understand the truth, some pain don't heal. If everything's just happy, that ain't real. Es un momento de vulnerabilidad, rompe con la idea de que la fama te hace invencible y reconoce que, incluso con todo el éxito, el dolor es inevitable y la felicidad constante es una fantasía. Mientras que frases como son líneas muy poderosas que expresan la crisis de identidad que puede surgir con la fama. Cuando tu yo se fragmentan roles, expectativas y proyecciones de los demás, ¿qué queda de tu verdadero ser? Hay una súplica por entender qué es lo que realmente se espera de ellos, o qué parte de ellos es genuina. BTS expone en esta canción la ironía de cómo lo extraordinario y a menudo agotador de su existencia se ha vuelto su normalidad, pero también es una reflexión sobre la constante batalla por mantener su identidad en un mundo que constantemente les exige ser algo más o menos de lo que realmente son. Ok, ahora continuemos con Like Animals, un tema de género trip hop, psicodélico con influencias pop y mi canción favorita del disco. Musicalmente hablando es totalmente mi estilo. En cuanto al significado de la canción es bastante obvio, aunque también se le puede dar otra lectura. Puede ser un llamado a la liberación de las inhibiciones, a abrazar el instinto y a vivir la vida con una pasión desenfrenada, sin miedo a ser auténtico y salvaje. A mi parecer es una canción que celebra la libertad de la expresión individual y la búsqueda de la satisfacción sin ataduras. El tema central es la transformación metafórica en animales. Esto no se refiere a la brutalidad, sino a la liberación de las construcciones sociales, las expectativas y los miedos, ya que pues los animales son puros, actúan por instinto, sin vergüenza ni juicio. Y frases como son una aceptación poderosa de las imperfecciones y los lados menos bonitos de uno mismo. Sugiere que no hay necesidad de ocultar las fallas, que podemos caminar con ellas y aún así ser libres. Y
Puede interpretarse como el deseo de conectar con alguien en un nivel más profundo y honesto, aceptando tanto la luz como la oscuridad del otro. Las líneas son una declaración vibrante de aprovechar cada momento y cada experiencia de la vida. No se trata de conformarse, sino de buscar la plenitud y la satisfacción personal, llenando el corazón con todo lo que la vida tiene para ofrecer y animando a perseguir los deseos sin límites. Mientras que Don't you close your eyes, don't you feel the light? es un estímulo para ser valiente, enfrentar lo desconocido y disfrutar la experiencia sin miedo. La luz puede ser la verdad, la revelación o la visibilidad que viene con ser uno mismo. R.E.M. dice: There's beauty outside control. y con esto sugiere que la verdadera belleza yace en lo espontáneo, lo imperfecto y lo que no se puede planificar o dominar. Es una invitación a dejarse llevar. Hold up, tryna take a bubble bath, babe. Do the math. They Don't Know About Us es una canción que fusiona elementos de R&B y el pop con un estilo hip hop que encapsula la frustración y la resignación ante la incomprensión pública y mediática de su verdadera esencia, su éxito y su evolución. Expresa cómo las personas externas a menudo tienen percepciones erróneas sobre ellos y su éxito, además de ser una reafirmación de su conexión con sus fans. El estribillo central, ellos no saben de nosotros, es una queja directa. Se refieren a los medios, los críticos y el público en general que intentan definir, analizar o explicar su éxito con teorías simplistas o estereotipos, sin captar la complejidad de su viaje, su música y su conexión con los fans. Esta línea es fascinante porque muestra su humildad y honestidad. A pesar de su enorme éxito, incluso ellos no tienen una fórmula mágica que puedan explicar fácilmente. Es el resultado de un trabajo duro, pasión, química y el apoyo de los fans, no una estrategia prefabricada que los expertos puedan diseccionar. La referencia a ser chicos grandes, también conocidos como de pueblo, es un recordatorio de sus orígenes humildes y cómo su éxito ha sorprendido a muchos, incluso a ellos mismos, desafiando las nociones preconcebidas de lo que un grupo de K-pop debería ser o lograr. Y no solo eso, también es una crítica a los medios y a los supuestos expertos. Ataca directamente la tendencia de los medios a crear narrativas preestablecidas o a buscar explicaciones simplistas para fenómenos complejos como el suyo. La idea de que cada uno elige la historia que le conviene o la que valida su propia razón es una crítica a la subjetividad sesgada. Son líneas que expresan hartazgo con la superficialidad de las preguntas y la insistencia en explicaciones fáciles cuando la realidad es mucho más profunda, además de que buscan desconectarse de las etiquetas y estereotipos. Esta es una de las partes más potentes. BTS rechaza las etiquetas de especiales o heroicos que a menudo se les imponen, especialmente en el contexto de su origen asiático. Quieren ser vistos como lo que son, 7 individuos, no iconos inalcanzables o símbolos de una raza. Luchan contra la objetivización y la carga de ser ejemplos, y en realidad buscan autenticidad y conexión interna. A pesar de las percepciones externas de cambio por el éxito, la edad, etc., ellos afirman sentirse esencialmente los mismos. Este es un guiño a su propia identidad y a la autenticidad que valoran. El intro y el outro son claves. They don't know about us, how your voice can calm the sea. Esta línea que se repite y que al parecer es la voz de Jimin es probablemente una referencia a la voz de sus fans. En medio del caos, la incomprensión y las olas de la industria, el mar, la voz de sus fans, su apoyo y su amor es lo que les brinda calma y estabilidad. Es una afirmación de que aunque el mundo exterior no los entiende, sus fans sí lo hacen y esa conexión es lo único que les importa. 24 hours in the top, 24 hours of your thoughts. One More Night es una canción de acid house y pop rock
de la costa este, una canción que se sumerge en el anhelo de una conexión profunda y casi etérea con alguien especial. Explora la línea borrosa entre la realidad y el deseo, entre el amor verdadero y la idealización, con un tono dulce, sensual y ligeramente melancólico. La idea recurrente de que la persona amada es una fantasía y el deseo de no despertar si es un sueño es el núcleo de la canción. Esto sugiere una relación que se siente tan perfecta y hermosa que casi parece irreal. Hay un miedo implícito de que la realidad pueda desvanecerse o romper esa magia. R.E.M. en el primer verso introduce una nota de melancolía al pensar que, y cito, algún día por tu culpa lloraré. Esto indica que, a pesar de la belleza de la fantasía, son conscientes de la fragilidad del amor y del dolor potencial que conlleva, proyectando una sombra de tristeza incluso en la felicidad. Frases como hablan de una conexión emocional y una comprensión que trascienden las palabras. Es un vínculo tan fuerte que incluso el silencio es elocuente. Y en muestra la profunda apreciación por la simple presencia del otro, más allá de cualquier acto o palabra. La repetición de es un ruego por prolongar ese momento mágico, esa fantasía indefinidamente. Quieren escapar de la rutina y las preocupaciones del día a día para sumergirse por completo en esa conexión. Refuerzan la inmersión total en los pensamientos sobre la persona amada, donde el tiempo parece detenerse. J-Hope se refiere a esta persona amada como Selene, la diosa griega de la luna. Esto la posiciona como una figura de belleza etérea, luminosa y misteriosa, que rompe la oscuridad con su presencia. Rompiendo la oscuridad sugiere que la presencia de esta persona trae consuelo, esperanza o alegría a un mundo que, de otro modo, podría ser sombrío. El postcoro, con la mención de enfatiza aún más la naturaleza onírica, efímera y mágica de esta fantasía. Los sueños de una noche de verano son hermosos pero fugaces, lo que refuerza el anhelo de prolongar el momento. Aunque también algunos fans interpretan que la canción puede ser el deseo de BTS de permanecer junto a ARMY durante las giras, pidiendo una noche más para estar juntos en el mismo lugar. Please es una canción pop R&B suave y acogedora, caracterizada por un estilo lo-fi cuyo tema principal es el compromiso absoluto con la persona amada, prometiendo superar cualquier obstáculo y permanecer juntos sin importar las adversidades. Desde el inicio con la canción establece un tono de compromiso total. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa por la persona amada, poniendo sus deseos por encima de todo. El coro es una poderosa declaración contra las fuerzas externas. Sugiere que el amor que comparten es tan profundo y fuerte que será puesto a prueba por el destino, las circunstancias o las opiniones de otros. Y la respuesta es siempre una mayor cercanía. Daré un paso más hacia ti. Muestra una vulnerabilidad y una súplica genuina. No es solo un amor para los buenos tiempos, sino una necesidad de apoyo y presencia en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida. Esto añade una capa de realismo y profundidad a la promesa de amor. Es de la máxima expresión de lealtad y sacrificio, pues están dispuestos a enfrentar lo impensable con tal de permanecer junto a su ser amado. El verso de Suga refuerza la idea de una dedicación a prueba de balas. Las dificultades no son barreras, sino desafíos que él está dispuesto a enfrentar incluso con una actitud de asombro. Sugiere que, a pesar de los intentos del mundo por separarlos, su destino es siempre volver el uno al otro. Su conexión es inevitable y cíclica. J-Hope dice: esta imagen de una copa que se desborda ilustra la felicidad y la abundancia emocional que la persona amada trae a su vida. Es una alegría tan grande que quiere compartirla. Y la frase es una expresión poética de anhelo por una unión espiritual eterna. El precoro de R.E.M. From the front, back, left, right. I need you like only alright.
habla de una necesidad recíproca y total. No es solo una persona pidiendo, sino una interdependencia donde ambos se desean y se necesitan por completo. Pero también algunos fans consideran la canción un paralelismo con el cómo BTS siempre están dispuestos a dar todo de ellos para que ARMY sea feliz y disfruten de su música. Y finalmente llegamos a Into the Sun, la canción que cierra el álbum, una balada con toques de rap y que combina un inicio con influencias country. Esta canción no ha sido tan bien recibida incluso por algunos fans y es debido al efecto en las voces de la vocal line. Este efecto es creado con el vocoder, una herramienta de producción musical famosa por crear un efecto de voz robótica. Y personalmente no soy tampoco muy fan de este efecto, pero en sí la canción es pasable y la letra es bonita. Transmite un mensaje de apoyo incondicional, resiliencia y búsqueda constante de la luz, incluso en los momentos más oscuros. Es una promesa de compañía a través de las dificultades y la convicción de que siempre habrá un nuevo amanecer, aunque también me gustaría compartirles una interpretación interesante de esta canción de un fan. En mi opinión, el efecto de voz que usan suena como cuando giras un CD manualmente, distorsiona la voz, pero aún se pueden escuchar las letras. Esto se debe a la presión que se ejerce al forzarlo a girar, lo que genera resistencia dentro del reproductor. Sin embargo, el efecto no se usa todo el tiempo ni en el estribillo final. Y tal vez esté especulando demasiado, pero así es como lo interpreto. El efecto al principio representa la dificultad de pronunciar las letras en voz alta. El disco gira, pero no como debería. Porque las palabras son muy vulnerables, creo esto especialmente porque Taehyun la escribió, y siempre está muy nervioso por compartir su trabajo con nosotros. Y a menudo publica pequeños fragmentos antes de borrarlos porque no cree que sean lo suficientemente buenos. Pero al final, sus voces son nítidas, claras y definidas, al igual que el mensaje de la canción, que nos seguirán el uno al otro y a nosotros, hacia el sol durante muchísimo tiempo. También creo que tiene sentido que las voces de la rap line se escuchen claras todo el tiempo. Son la base musical de BTS. Los primeros miembros en lanzar música en solitario y los 3 miembros iniciales del grupo. Y la voz de Seokin es la primera de la vocal line que se escucha sin el efecto porque es el mayor. Él guía al resto del grupo sin ser el líder oficial, Hyun lo hará primero. Ni me hagas empezar a hablar de cómo esto se relaciona con HYYH. Finalmente, aunque todavía no lo hemos escuchado en vivo, podemos asumir que el efecto de voz no estará presente. Eso es porque cantarán la canción frente a ARMY y nunca tendrán que temer expresar sus opiniones con nosotros. Cuando estamos juntos, ya no hay presión externa ni resistencia por su parte para que sean completamente honestos sobre sus sentimientos. Yo opino que podría ser, por ejemplo, la observación de que las voces se vuelven nítidas, claras y definidas al final, al igual que el mensaje de la canción, refuerza la idea de superación y esperanza. El viaje de la dificultad a la claridad es un arco narrativo que la canción parece seguir. La idea de la rap line como base, ya que Suga, ARMY y J-Hope son conocidos por su firmeza lírica y su rol como pilares musicales, que sus voces no tengan el efecto de distorsión puede simbolizar esa solidez y la claridad de su mensaje, y aunque no profundiza, la mención de The Most Beautiful Moment in Life es clave. Esa era aborda el crecimiento, la juventud, las dificultades y la búsqueda de la felicidad. Into the Sun encaja perfectamente como una continuación de esa narrativa, mostrando la resiliencia y el cambio hacia la luz después de la tormenta. En lo personal disfruté mucho de este álbum y lo considero de los mejores de BTS, y la verdad no entiendo a las personas que dicen que esto no es BTS, cuando la verdad siento que sí que lo es. Lo siento una combinación o resumen de toda su era o capítulo anterior como grupo, pero más maduro y más pulido. Tenemos el rap agresivo y sarcástico muy propio de sus inicios, canciones con reflexiones personales e incluso emocionales, y por supuesto una faceta más pop, comercial y alegre. Pero estas canciones sí representan lo que es Arirang. Yo creo que sí. Los temas de estas canciones están profundamente relacionados con lo que representa Arirang. El álbum no solo toma el nombre de un icono cultural coreano, sino que teje sus principales conceptos en sus letras.
Arirang representa la resiliencia, la persistencia, el anhelo, la melancolía, la unión, el compañerismo, la esperanza, la autenticidad y la libertad, y todo esto está reflejado en las canciones del disco, como pudieron ver con mi extensa explicación. Así que sí, considero que Arirang de BTS es una reinterpretación contemporánea del sentimiento que evoca Arirang. BTS explora estas ideas a través de su propia experiencia como artistas globales, las presiones que enfrentan, sus vulnerabilidades y su poderosa conexión con sus fans, y también es la esperanza de reunirse con estos después de 4 años. Ofrecen un Arirang, su versión de Arirang, para la generación actual y no solo de Corea, que sigue cantando sobre la perseverancia y la esperanza en un mundo complejo, enseñando un poco de su cultura y también de sus raíces musicales, el hip hop, al mundo. Y no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada por este nuevo capítulo en la carrera del grupo, que a mi parecer luce muy prometedora. Pero esa es solo mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustó el Arirang? ¿Ya habían comprendido el mensaje del álbum? ¿Tienen alguna interpretación diferente a la mía? Cuéntenmelo. Por cierto, hace mucho que no veía a idols divertirse tanto con un tren de una canción como lo están haciendo los mismos BTS y algunos idols, o a idols divertirse y ser randoms en promociones como los BTS. Es muy divertido y me recuerda un poco a la época en la que empecé a escuchar K-pop. Pero bueno, esa es la mi impresión.